Bien, buenos días. Entonces, chicos, vamos a empezar con la clase de hoy día, que es inducción a la práctica de lo que es descripción de células de tipo animal, parte 2, ¿no? Donde vamos a describir dos tipos de células según la forma o la morfología que estos presentan y cuáles son las funciones específicas que cumplen o desarrollan en nuestro organismo, ¿sí? Bien, las competencias a desarrollar en la práctica, en esta práctica, viene a ser el reconocimiento según la estructura de la membrana celular que presentan estas células, que es la forma que estas presentan en nuestro organismo, y de esa forma o de esa manera podemos identificar cada una de estas células, ¿sí? Otra competencia viene a ser la observación de las diferentes formas celulares, ¿no? Porque si hablamos de células, bien sabemos que todas las células cumplen una función específica, ya que todas presentan estructuras o organelas internas que cumplen una función o que ayudan al funcionamiento celular, ¿sí? Pero también es algo que sabemos que las células no tienen una forma definida, ¿sí? Siempre van a variar de un lugar a otro donde las encontremos, ¿sí? Entonces, si hacemos estudios, por ejemplo, en células que se encuentran en diferentes partes de nuestro organismo, pues vamos a encontrar la diferencia de las formas celulares, ¿sí? Bien, entonces, para eso hacemos la observación y la descripción, ¿sí? Y la tercera competencia viene a ser elaborar preparados celulares en fresco, ¿no? De estas células de tipo animal. Entonces, ¿por qué se dicen preparados en fresco? Porque son muestras o técnicas que se realizan al instante para la observación en el momento, ¿no? Entonces, por eso se dice que es un preparado en fresco, ¿sí? Después ustedes van a ir aprendiendo diferentes técnicas para la observación de tejidos específicos, por ejemplo, ¿sí? Hoy solamente como es descripción de la morfología o de la forma de la célula, eh, las técnicas vienen a ser técnicas de muestras directas, ¿sí? De observación directa, ¿sí? Pero más adelante ya les voy a ir enseñando técnicas que vienen a ser un poco más, el proceso viene a ser más largo, ¿no? Porque se necesitan utilizar diferentes reactivos para, para la detección y la observación específica de este tipo de células, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el fundamento de la práctica de hoy día? Como les mencionaba, las células, dependiendo del lugar de nuestro organismo en el que se encuentre, van a presentar diferentes formas, ¿no? Tal es el caso de las células que tenemos en el cerebro, por ejemplo, como las neuronas, tienen una forma estrellada, las células de nuestra piel tienen una forma aplanada, las células de nuestro tejido sanguíneo tienen forma esférica o circular, ¿no? Entonces, varían de un órgano a otro o según la función que cumplen estas células, ¿no? Entonces, para eso se realiza estas prácticas de laboratorio para que ustedes puedan ver la diferencia en forma y en función también que cumplen cada una de estas células en nuestro organismo, ¿no? Bien, como les mencionaba, hoy vamos a estudiar dos tipos de células que vienen a ser las células del tejido sanguíneo y las células del tejido adiposo. ¿Qué vienen a ser las células del tejido sanguíneo? Su principal función es el transporte sanguíneo o de la sangre en todo nuestro organismo, ¿sí? Pero específicamente cada una de estas células que componen este tejido tienen funciones diferentes, ¿sí? Dentro de este tejido. Entonces, el tejido sanguíneo está compuesto específicamente por tres tipos de células que vienen a ser los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos
y las plaquetas o trombocitos que se denominan, ¿sí? Entonces, en el caso de los glóbulos rojos o eritrocitos, los vamos a encontrar siempre más abundantes en el tejido sanguíneo, ¿sí? Estas células de glóbulos rojos, como le denominan, son células totalmente esféricas, de forma circular, ¿no? Tienen forma de unos discos, más o menos, ¿no? Y tienen la función específica del transporte de oxígeno en la sangre, ¿no? Si nuestra sangre tiene mayor cantidad de oxígeno gracias a los eritrocitos o los glóbulos rojos, pues la circulación va a ser más eficiente en nuestro organismo, ¿no? Entonces, esa es la función específica y la forma de lo que son estas células de los glóbulos rojos, ¿no? Otras células que forman parte del tejido sanguíneo vienen a ser los glóbulos blancos o los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos o los glóbulos blancos? Lo encontramos específicamente en la sangre. Pueden variar en forma, a diferencia de los glóbulos rojos, son células más grandes, pero las diferenciamos de los glóbulos rojos gracias a que presentan diferentes tipos de granulos dentro de la célula, ¿no? Para poder diferenciarlo. ¿Cuál es la función específica de los glóbulos blancos o leucocitos? ¿Qué función cumplen en nuestra sangre? Cumplen la función de servir como defensas de este tejido, ¿sí? Son células que evitan la entrada de otros organismos diferentes a lo que son las células en este tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, muchas veces han escuchado hablar sobre los anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos glóbulos blancos actúan como anticuerpos, ¿no? En este tejido, ¿contra quiénes? Contra los antígenos. ¿Qué puede hacer un antígeno? Puede ser un microorganismo, como una bacteria, un virus, por ejemplo, que quiera infectar a nuestra sangre. Entonces, estos glóbulos blancos son la defensa, ¿no? Los que evitan la entrada de cualquier agente extraño a nuestro cuerpo y específicamente al tejido sanguíneo, ¿verdad? Bien, y las otras células que forman parte también de nuestro tejido sanguíneo vienen a ser las plaquetas o los trombocitos. ¿Qué vienen a ser las plaquetas? Las plaquetas en forma son fragmentos de células mucho más pequeñas que los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, ¿no? De esa forma lo podemos distinguir de las otras células que forman parte del tejido sanguíneo y se encuentran en gran número también en nuestro tejido sanguíneo y su función principal de las plaquetas vienen a ser la coagulación de la sangre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de hemorragia, cuando sufrimos algún tipo de accidente, algún tipo de corte, por ejemplo, ¿no? En algún momento cesa o termina de salir ese flujo de sangre, ¿no? Por algún tipo de accidente o cortadura, ¿no? Entonces, ahí es donde actúan las plaquetas para la coagulación de la sangre y evita la pérdida masiva de este tejido sanguíneo, ¿verdad? Entonces, con las plaquetas, por ejemplo, siempre tenemos que tener bastante cuidado porque si no están en un número adecuado en nuestro tejido sanguíneo, pues prácticamente ahí aparecen o sufrimos de algún tipo de hemorragia, ¿no? Y son a causa de diferentes patologías que se da por el bajo número de plaquetas que tenemos en nuestro tejido sanguíneo, ¿no? Entonces también es un papel bastante importante que cumplen las plaquetas en nuestro tejido sanguíneo, ¿sí? Entonces, esos son los tres tipos de células que conforman parte de nuestro tejido sanguíneo, que vienen a ser las células de glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿sí? Específicamente. Otras células de otro tejido que vamos a estudiar vienen a ser el tejido adiposo. Este tejido es un tejido que muchas veces pareciera que fuera un tejido dañino en nuestro organismo,
En sí lo es cuando se encuentra en gran cantidad, ¿no? O en mayor proporción, ¿sí? El tejido adiposo, como su nombre lo dice, es el tejido graso que todas las personas lo presentamos en nuestro cuerpo. Así seamos personas o sean personas que no sufran de obesidad, por ejemplo, pero todos tenemos en un grado, nada más que unas personas tienen en un grado menor y otras en un grado mayor, ¿no? Ya cuando llegan al grado mayor, por ejemplo, este tejido adiposo ya es dañino, ¿verdad? Para cualquier organismo de cualquier persona, pero todas las personas presentamos tejido de tipo adiposo, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos? Debajo de la epidermis, ¿sí? O debajo de nuestra piel tenemos una capa de tejido adiposo. ¿Cuál es la función del tejido adiposo? También, como la epidermis, ayuda a la protección de los órganos internos que presentamos en nuestro organismo, ¿sí? Además, también lo podemos encontrar en las partes donde se encuentran los cartílagos, ¿no? De nuestro sistema óseo, por ejemplo, en el codo, en las rodillas, donde podemos flexionar, por ejemplo, parte de nuestro organismo óseo, ¿no? Entonces, en esas partes también donde tenemos cartílago, también hay acumulación de tejido adiposo para ayudar a la amortiguación de este tejido óseo, ¿no? Entonces, también es bastante importante en esas zonas donde cumplen funciones importantes, ¿sí? Bien, estas células de tejido óseo generalmente presentan una forma circular, ¿no? O esférica, ¿no? Y son células bastante homogéneas, un tejido bastante igual, bastante compacto, ¿no? Y presenta esa característica en forma, ¿no? Son esféricas. Bien, los materiales para la inducción práctica o para la práctica que realicemos ya en laboratorio, cuando llevemos a cabo esta práctica, en la parte de los materiales vienen a ser los portes y los cubreobjetos para la observación, ya cuando lo llevemos al microscopio nuestra muestra, algodón, lancetas, cajas Petri y bisturí, ¿no? O navajas también podemos utilizar. En la parte de reactivos, vamos a utilizar alcohol, formol, Sudam 3 y agua destilada, ¿sí? Entonces, esos son los materiales que nos facilitan en el laboratorio para el desarrollo de esta práctica, ¿no? En cuanto al material que ustedes van a llevar al laboratorio para la observación de esta muestra, para la observación de células sanguíneas, van a trabajar en grupo o con dos personas se van a asociar y uno le va a traer la muestra de sangre a la otra persona, al otro compañero, ¿no? Y para la observación de las células adiposas deben llevar al laboratorio muestras de restos de huesos que tengan restos de grasa, ¿no? Que son esos huesitos que generalmente utilizamos en casa para hacer sopas, ¿no? Esos huesitos, esas muestras, las van a llevar al laboratorio, huesos crudos, ¿no? Sin cocción, y para tomar la muestra y la observación de las células de tejido adiposo, ¿no? Esos huesos de res, ¿no? Que lo encontramos fácilmente en los mercados, ¿sí? Entonces, esa muestra tienen que llevar para la observación de las células de tejido adiposo. Bien, ¿cuál es el procedimiento para la observación de las células sanguíneas? ¿Sí? Como les mencionaba, es una muestra rápida y en fresco, ¿no? Entonces, para la observación de esta muestra, no se va a realizar una tinción específica con algún tipo de reactivo, ¿sí? Porque solamente lo que se quiere que observen es las formas celulares, ¿sí? Entonces, para la observación de las células sanguíneas, lo primero que tienen que hacer es tomar una torunda de algodón, ¿no? Con alcohol para esterilizar la parte o la zona donde van a tomar la muestra. Generalmente la muestra se toma
de uno de los dedos de la mano. Puede ser del dedo pulgar o del dedo índice de la mano del compañero. Entonces, primero, lo aconsejable es realizar un masaje en el dedo, ¿no? Antes de tomar la muestra. Se realiza un masaje en el dedo, ¿no? Para que la sangre salga con mayor facilidad una vez pinchemos el dedo con la lanceta. Entonces, una vez realizamos el masaje en el dedo y luego esterilizamos con el alcohol y el algodón, ¿sí? Una vez que esterilizamos la zona donde vamos a tomar la muestra, vamos a pinchar o a realizar una punción con la lanceta y presionamos el dedo, ¿no? La primera muestra la vamos a desechar y la segunda la tomamos y la colocamos sobre el portaobjeto, ¿sí? Una vez que colocamos la muestra sobre el portaobjeto, inmediatamente colocamos el cubreobjeto sobre la muestra de la célula sanguínea y llevamos a observar directamente al microscopio, ¿sí? Entonces, esos son los pasos para el procedimiento de la observación de muestras de células sanguíneas, ¿sí? Para la observación de células de tejido adiposo, vamos a tomar una muestra o una capa muy fina, vamos a sacar con el bisturí o con la navaja, ¿no? De la muestra de grasa que ustedes lleven al laboratorio, ¿no? Extraemos una capa bastante delgadita, la colocamos sobre el portaobjeto, colocamos encima de la muestra formol por 4 minutos aproximadamente. Una vez pasaron los 4 minutos, vamos a enjuagar con el agua destilada y luego cubrimos nuevamente la muestra con el reactivo que viene a ser el Sudan 3, que es un reactivo que tiene afinidad con las células de tejido adiposo, con las células de tipo grasosa, tanto de células animales como vegetales, y dejo reposar por 5 minutos el Sudan 3 encima de mi muestra. Pasados los 5 minutos, enjuago nuevamente con el agua destilada y luego coloco un cubreobjeto sobre mi muestra de tejido adiposo y lo llevo a observar al microscopio, ¿sí? Entonces, esos son los pasos para la observación de estos dos tipos de muestras de células sanguíneas diferentes. ¿Qué es lo que vamos a observar o qué es lo que van a observar ustedes en el microscopio para poder identificar estos tipos de células? Lo que tienen que identificar vienen a ser las células del tejido sanguíneo, ¿sí? Primero, observando en el microscopio, estas muestras tienen que observarlas sí o sí en 40 o en 100, porque son células bastante pequeñas, entonces en 4 y en 10 solamente van a ver la acumulación de las células, pero no van a ver específicamente la forma celular, ¿sí? Entonces, lo recomendable es cuando tomemos la muestra, tomar una gota pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nuestra muestra es bastante grande o bastante gruesa, lo que vamos a ver es así de esta forma nuestra muestra de nuestra sangre, ¿sí? Vamos a verlo así como en cadenitas, esto que vienen a ser los glóbulos rojos, ¿sí? Y van a aparecer unas cadenitas, unos gusanitos, ¿verdad? Así de esa forma. Y no vamos a poder identificar bien las formas celulares, ¿sí? Entonces, si nuestra muestra es pequeña, pues lo vamos a ver así, más dispersa nuestras células, ¿no? Y las vamos a poder identificar mejor. Entonces, estas células de aquí, ya observando con el objetivo de 100, vamos a diferenciarlas que son glóbulos rojos. Todas estas células que ven aquí en la imagen en mayor cantidad vienen a ser células de eritrocitos o de glóbulos rojos, ¿sí? Y las células de glóbulos blancos o leucocitos vienen a ser estas células más grandes, de aquí, que se diferencian claramente de las otras células de los glóbulos rojos, fíjense. Entonces, las podemos diferenciar estas células de glóbulos rojos, fíjense, por el granulo que presenta dentro de la célula. Esta estructura, ¿no? Es
para clasificar los tipos de glóbulos rojos, porque hay de varios tipos. Hay los que presentan un solo granulo, los que presentan dos granulos, cuando están unidos, cuando están separados estos granulos dentro de la misma célula. Entonces, hay distintas formas para la identificación, ¿no? Pero como en la práctica de hoy día solamente se quiere que ustedes puedan diferenciar la forma, ¿no? Por eso no vamos a describir específicamente los glóbulos blancos. Solamente vamos a diferenciar las formas que presentan unas células las de otras. Y las plaquetas, que son los otros tipos de células que forman parte del tejido sanguíneo, vienen a ser estas células más pequeñas, fíjense, a diferencia de las células de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces son células pequeñas, ¿no? Son bastante numerosas, también las podemos encontrar dentro del tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, de esta forma podemos diferenciar los tres tipos de células del tejido sanguíneo: las plaquetas o trombocitos, los glóbulos rojos en mayor cantidad o eritrocitos, y los glóbulos blancos o leucocitos, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos identificar y describir las células del tejido sanguíneo. Vamos con las células de tejido adiposo. ¿Cómo las vamos a observar? Estas células son bastante homogéneas, fíjense, son bastante iguales, y si observamos con el objetivo de 40, tienen una forma bastante esférica de tipo circular, ¿no? Que las podemos identificar claramente. Estas células de tejido adiposo no es que sean de color naranja. El color naranja se los da el SUDAM3, que es el reactivo para la tinción y la observación para la observación de la forma de esta célula, ¿sí? Entonces, fíjense que es un tejido bastante homogéneo, las células son bastante iguales, de forma circular, es un tejido compacto, ¿no? Y las podemos diferenciar de esta forma, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes van a identificar estas células de tejido adiposo o células de tejido graso, también, que se llaman comúnmente, ¿sí? Entonces, de esa manera hemos descrito para la práctica de hoy día lo que son estos dos tipos de células, ¿sí? Bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre la práctica. Ninguna, dice. Ninguna dice, Bien. claro. Entonces, cuando ya llevemos a cabo la práctica presencial, ahí seguramente le van a surgir más dudas, ¿no? Pero esto es para que solamente tengan, ustedes vayan al laboratorio ya con una idea de lo que van a observar una vez estemos haciendo la práctica de tipo presencial, ¿sí? Bien, chicos, entonces con esto terminamos lo que es la práctica para el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema acerca de lo que es la materia de biología celular y genética, ¿sí? Bien, no se vayan un ratito, les voy a tomar la lista a los que se encuentran presentes en la clase de hoy día. Atiendan, por favor. Vallejos, Bazán, Bejarano, Calizaya, Camacho. ¿Camacho está? Camacho presente, profe. Cazorla, Presente. Céspedes, Chubirú, Presente. Cosío, Cruz, Delgado René, Delgado Jonathan. Presente. ¿Los Presente, dos Lisa. Delgado están? ¿Ya? Sí. Fuentes, González, Mamani Belén, Mamani Glenda, Presente. Mejía, Moreno, Ortega, Presente. Moreno Andrea, Sí, presente. ¿ya? Ortega, presente. Ortega Yasmín, Sí. Pedraza, Quiroga, Rodríguez Bianca, Romero, Úsuga, Velázquez, Villarruel, Yucra,
Bien, todos los que están presentes en la clase los nombré. Villarreal Jessica presente. Manoto, profe. Villarruel Jessica, ya Jessica. Nadie más, Ya. ¿no? No.